nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Martes de la segunda semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Marcos. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecía hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Bueno, ya nos vamos viendo los primeros enfrentamientos que Jesús va teniendo con los escribas y fariseos. Recordemos que Jesús, conforme él va creciendo su fama, va haciendo diferentes signos y curaciones, era inevitable que también se tenía que enfrentar a los líderes religiosos de su tiempo, en este caso escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y fariseos? Por una parte, los escribas eran aquellos que se encargaban de profundizar en la Escritura, ya sea en los profetas o en la ley, y por otra parte, los fariseos era el grupo religioso que se encargaba de vigilar que la gente o que el pueblo cumpliera al pie de la letra con los mandamientos. También recordando que para los tiempos de Jesús, de los 10 mandamientos de la tabla de la ley, los judíos habían desprendido más de 600 normas. Y era lo que se le hacía pesada al pueblo, cumplir tantas normas al pie de la letra. Y dentro de esas normas estaba el cumplimiento del sábado, que para los judíos el sábado es el día de descanso, tomando en cuenta también en la cuestión teológica, en la creación del universo, del mundo, que Dios descansa el último día, y para ellos el último día era el día sábado. Y eso fue una tradición que los ayudó también a tener su identidad como judíos en el destierro, y por eso la tradición del sábado seguía guardándose muy celosamente entre los escribas y fariseos. Tanto es así que incluso ya era una cuestión de pecado aquella persona que no cumpliera debidamente cómo descansar el sábado. Tristemente, en los tiempos de Jesús, los escribas y fariseos, los judíos en general, hasta para descansar tenían que tener una regla. Jesucristo va a poner esto en jaque y cuestionarlo, no porque Jesucristo fuera en contra de la ley o no quisiera cumplirla, sino porque Jesucristo no quería quedarse solamente en una cuestión superficial del cumplimiento de la ley, sino quería Jesucristo rescatar el espíritu de la ley. ¿Por qué tengo que descansar el sábado? ¿Quién me invita a mí el descanso y el contemplar a Dios? Porque si el sábado solamente lo descanso por regla, entonces es como si no lo hubiera tampoco cumplido debidamente al no tener un momento, un lugar o un espacio para contemplar las cosas de Dios. Y por eso Jesucristo pone de ejemplo al rey David, que podríamos pensar que este ejemplo no tiene nada que ver con el sábado, pero era para más que nada para darles un ejemplo de lo absurdo que era el seguir una regla que a lo mejor era una regla superficial, era una norma que no tenía sentido. Y esto también nos invita a nosotros en los tiempos actuales, como en su momento el Papa Francisco decía mucho, tenemos que cuidarnos también nosotros como cristianos de la enfermedad del fariseísmo, no caer solamente en reglas superficiales o banales, sino que realmente lo que yo creo, los mandamientos y todo lo que implica mi fe, me lleven a encontrarme con Dios. Si mi fe no me lleva a encontrarme con Dios y solamente me queda una experiencia superficial de lo que es la iglesia, algo estamos haciendo mal. Tenemos que recuperar entonces el espíritu de nuestra fe, el espíritu de Dios, y junto con ello seguir profundizando en las cosas de Dios, en cada acto, en cada sacramento, en cada momento que me quiera encontrar con Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.